Buenos días, buenas tardes, muchachas, muchachos. Espero que se encuentren bien. Espero que sus familias también estén bien. Espero que estén cumpliendo con las normas, ¿verdad? Lo que conversamos siempre, lo que les señalo por esta vía, que sigan el autocuidado, que cuiden a sus familias, ¿verdad? Sobre todo en este periodo que parece que está siendo el más complejo, al menos dentro de todo lo que hemos visto y hemos conocido. Bien. Tuvimos una pausa la semana pasada dentro de nuestro programa de trabajo. Yo les había comentado que estábamos revisando la comprensión lectora y como parte de ese trabajo de comprensión lectora habíamos optado por complementar este trabajo y cruzar los contenidos de discurso argumentativo, contenidos que ustedes en su gran medida ya manejan, ¿verdad? Pero la idea era alcanzar algunos niveles de profundidad mayor en torno a este tema. Y eso es lo que entonces voy a hacer en esta oportunidad. Voy a retomar el ejercicio del discurso argumentativo. Vamos a generar, ¿verdad? Entonces información sobre la estructura, sobre la comunicación. Hoy día vamos a trabajar específicamente sobre las características del texto argumentativo, de su construcción. Entonces, abordamos con esta presentación y con esta clase dos áreas, dos materias muy relevantes, tal cual son la comprensión de lectura y también entonces la producción de textos. Bien, entonces el objetivo de la clase es reconocer las estructuras lingüísticas del discurso argumentativo, con la clara intención o para poder comprender y producir textos de esta naturaleza. Bien, recordemos un poco algunas cosas. Este video o esta presentación, la que corresponde a esta clase, va a ser un poco más breve a diferencia de los videos pasados, así que vamos a tratar de ser más sucintos en la entrega de información. Pero, les decía yo, vamos recordando, vamos activando entonces nuestros conocimientos en torno a esta materia. Primero, recordar que estamos en un discurso que apunta o que tiene como propósito final la construcción de consensos y de allí entonces a una serie de características que ya comentábamos la vez pasada. Les recuerdo, esta es la tabla o índice que hemos trabajado o que vamos a estar trabajando. Habíamos visto estas tres partes, las características generales, la situación enunciativa y la estructura de la argumentación. Hoy día la idea es que seamos capaces de ver los distintos puntos de vista, los tipos de aserción o tesis y los tipos de argumentos racionales. Como parte de las características, si ustedes recuerdan, habíamos mencionado entonces que el discurso argumentativo va a tener tres características fundamentales. Uno, el carácter cotidiano, ¿verdad? Estamos hablando de un discurso que tiene una alta presencia en nuestra comunicación diaria. Segundo, un discurso que nace con la conciencia del otro o un discurso donde la conciencia del otro cobra un rol mucho más relevante, mucho más central que en otros discursos. ¿Esto por qué? Porque obviamente como todo texto, como todo discurso está hecho y está pensado para que alguien en algún minuto lo lea, ¿verdad? Para que alguien en algún minuto lo escuche. Pero cuando hablamos del discurso argumentativo, cuando hacemos este hincapié, estamos señalando entonces que esta conciencia del otro es un elemento que estructura el discurso, que va a estar constantemente presente y que el discurso argumentativo necesita o exige la presencia de este otro contrario, opuesto, antagónico o complementario, ¿verdad?, a la propuesta que yo pueda desarrollar. Estas dos características, junto con lo que hablábamos al inicio, es decir, esta búsqueda de los consensos, es lo que genera esta, esta propiedad fundamental del discurso argumentativo que lo liga, lo une a la dimensión social. ¿Cuál es entonces el sentido democrático que conlleva o que transporta este discurso? Hay un término, ¿verdad?, que los lingüistas,
específicamente Van Leeuwen, ¿verdad? Afirma que es la idea de la pragmadialéctica, ¿verdad? Que vamos a desarrollar clases más adelante, pero en lo esencial, la idea de lo pragmático del discurso, la idea de un discurso que tiene consecuencias concretas en la vida real, y en ese sentido volvemos a reforzar la idea entonces de lo relevante que es este discurso para la sociedad y el desarrollo democrático. Posteriormente, analizamos el discurso argumentativo en la perspectiva, ¿verdad?, de sus características, el emisor, el tema, la finalidad y el lenguaje. Un emisor que conoce, domina el tema, pero que al mismo tiempo sostiene una perspectiva personal, subjetiva. Allí está la diferencia entonces con el discurso expositivo, en la subjetividad que transporta este discurso. Segundo, un tema que debe ser controversial o polémico, y allí entonces está el desafío del emisor para llegar a establecer la problematización adecuada, coherente, ¿verdad? Respecto de lo que se quiere discutir, lo que se quiere problematizar. La finalidad, decíamos que nunca podemos perder de vista, que es convencer, persuadir o disuadir, ¿verdad? Pero que a la larga entonces siempre se va a tratar de un acto en el cual el emisor busca transformar la mentalidad, el pensamiento o la conducta de su receptor. De ahí a la trascendencia, de ahí entonces a nuevamente reforzar esta idea de lo relevante que es este discurso en términos sociales y políticos. Y finalmente entonces las características del lenguaje que están presentes allí. Yo les había solicitado una vuelta, ¿verdad?, sobre los actos de habla, un estudio complementario, recordar allí, acto de habla asertivo, en qué consiste, ¿verdad?, la aserción como tal, afirmar o negar, pero no solo el afirmar o negar, sino que los grados de certeza que son relevantes de manejar en este discurso y que vamos a profundizar más adelante. La idea de la relación asimétrica, que se da en torno a posturas distintas, el lenguaje, culto formal, que ya sabemos es una opción, y finalmente la función apelativa, entendiendo que este discurso se dirige a un otro, al cual yo quiero convencer, persuadir, disuadir. Bien, esta es la fase central que habíamos conversado, ¿verdad?, en la clase pasada, el elemento más recurrente dentro de las clases, dentro de los ejercicios, que tiene que ver con la estructura de la argumentación, en la cual hay 4 elementos básicos, ¿verdad?, que podemos reconocer: la tesis, la base, la garantía y el respaldo. Pero yo les mencionaba en esta perspectiva de ir adelantando este concepto pragmadialéctico, ¿verdad?, la idea de entender a la argumentación como un discurso que está íntimamente ligado con la realidad social, política, ¿verdad?, del momento en el cual estamos viviendo, ¿verdad?, del estado de las cosas del cual somos partícipes. Esa situación, ese fenómeno, que es un fenómeno social, entonces repercute en el emisor, repercute en el sujeto, que entonces va a formular una percepción personal, una tesis, un punto de vista respecto del tema, y ante el cual va a construir argumentos. Estos argumentos se van a conectar con la tesis a través de las garantías, que son conclusiones lógicas y que por lo tanto también tienen un nexo directo con la situación o hecho desde la cual se deriva esta tesis. Y finalmente el respaldo, que es un elemento muy interesante dentro de este discurso, por distintas razones o por distintas vías. En primer lugar, porque nos permite expandir, ¿verdad?, la voz dentro del discurso hacia otras voces, ya sean de apoyo o contrarias a la mía, pero que las voy a utilizar dentro del discurso para complementar mi perspectiva respecto de la realidad. El respaldo además nos abre la puerta hacia un elemento que es fundamental en los textos académicos, cuál es el criterio de autoridad, ¿verdad? La autoridad, entonces, que es un concepto relativo, que es un concepto contextual, ¿verdad? Dependiendo de la situación en la cual estemos, tenemos que ser capaces de reconocer esos niveles, ¿verdad?, de relación social, simetrías o asimetrías,
y en esa medida entonces ver cómo la autoridad repercute en el discurso, ya sea favorable o desfavorablemente, ¿verdad? Para el logro de los objetivos. De esto me interesaría, por supuesto, que pudiéramos ser capaces de profundizar en algunas clases más, ojalá cuando nos volvamos a ver, respecto de la incidencia entonces del concepto de autoridad, del concepto, por ejemplo, de autoridad intelectual o de autoridad académica a la hora de la construcción de los discursos, pero no solo eso, sino que también entonces a la idea de cómo estas relaciones que son discursivas son también relaciones de poder, y en la medida entonces que son relaciones de poder se circunscriben a un momento o una situación que es dinámica, que, que constantemente está reproduciendo la pugna, la lucha de perspectivas, de formas de ver la realidad que son distintas, que son disímiles, que son antagónicas, que son complementarias, como ya lo decíamos, pero que a la larga esa búsqueda, ¿verdad?, de supremacía de una perspectiva por sobre otra es lo que organiza y es lo que construye entonces esta realidad discursiva. Bien, habíamos decidido entonces o habíamos señalado que esta estructura argumentativa la íbamos a entender en tres fases distintas. Una primera fase entonces que va a corresponder al sostener el punto de vista, a fijar la opinión, a construir esa subjetividad respecto de la situación. Una segunda fase que va a corresponder entonces a la defensa de mi punto de vista, y una tercera fase, ¿verdad?, en la cual podríamos señalar que lo que se busca es demostrar que mi razonamiento y mi perspectiva respecto de la realidad no solo son coherentes, no solo son lógicas, ¿verdad?, sino que además tienen asidero en el contexto o en el macro contexto social en el cual quieren intervenir. La fase de la demostración es una fase fundamental dentro de los textos que aspiran, ¿verdad?, a tener una validez no solo académica, decíamos, sino que también intelectual, social, cultural, política, etcétera. De ahí a la relevancia de esta tercera fase, ¿verdad?, que viene a ligar o que viene a unir todos estos elementos de los cuales nosotros ya veníamos hablando. Yo recuerdo la clase pasada les comentaba o les señalaba la importancia de entender el discurso argumentativo como un sistema, es decir, como un conjunto interrelacionado de elementos que no solo van a consistir en la entrada y salida de información, en este caso de puntos de vista, sino que viéndolo desde la perspectiva interna, cómo estos elementos se necesitan unos a otros para que funcione el discurso. Un último comentario respecto de la estructura, creo que también lo abordamos en la clase pasada, pero lo quiero reforzar ya en esta parte final de este primer video, que tiene que ver entonces con la primera fase de la formulación de la perspectiva. Nosotros tenemos que entender entonces que el discurso argumentativo nace desde la realidad, nace desde la situación social, ¿verdad?, cultural, política en la cual se está viviendo, y ante esa realidad se desarrolla entonces esta perspectiva o este punto de vista. Por lo cual, la realidad dentro del discurso argumentativo exige que sea problematizada, que sea discutida, que se halle, que se encuentre, ¿verdad?, que el emisor sea capaz de fijar, plantear, sostener un problema coherente, un problema real, un problema que es necesario de solucionar. Y la tesis entonces viene a responder a ese problema que el emisor ha sido capaz, en primer lugar entonces, de diagnosticar, y en segundo lugar entonces de establecer una opinión para enfrentar ese tema. ¿Cierto? Puede ser en la perspectiva de una solución, puede ser en la perspectiva de una crítica simplemente, pero esa doble situación está, la problematización y la perspectiva. Bien, en el siguiente video seguiremos profundizando este tema.